En este hospital espantan. Son comunes las historias de fantasmas que deambulan por los hospitales. En la Ciudad de México, por ejemplo, circula la leyenda de la planchada, una enfermera de ultratumba que, con un impecable uniforme blanco, recorre por las noches los pasillos del Hospital Juárez de México. La película de 2024 Turno Nocturno, de Rigoberto Castañeda, está basada en ella. Y así como se habla de fantasmas en hospitales, hay también hospitales fantasma, inmuebles abandonados que, durante años, a veces décadas, aparecían en medio del paisaje urbano como espectros en un limbo de inacción. El hospital abandonado del IMSS en Manzanillo es una de esas historias. Se inauguró en 1980. Se le conoció desde entonces como Hospital General de Zona número 10, ubicado en el Boulevard Costero. Su construcción fue producto del creciente nivel de empleo formal que la economía del puerto había traído consigo. El hospital operó durante 15 años, hasta que el 9 de octubre de 1995 un sismo de 8 grados lo dañó considerablemente. Un dictamen de la Universidad de Colima lo declaró inoperable. A partir de ahí, la historia se partió en dos. La primera parte fue la sustitución del hospital que se había derrumbado, pero ocurrió en 2006, 11 años después del sismo, en otro terreno. El inmueble dañado se quedó ahí, abandonado, como fantasma, y se convirtió lo mismo en basurero clandestino, refugio de personas en situación de calle y hasta en escenario de graves delitos. Cuando llegué al IMSS en 2019 revisamos ese tema. Lo que encontramos fue la obviedad del daño estructural, acompañado de la negligencia institucional, que incluso llegó a plantear que, por su ubicación estratégica, sobre una avenida principal y frente al mar, lo mejor sería entregar ese terreno a un privado, que demolieran la obra y convirtieran el Hospital Fantasma en un centro comercial. No íbamos a permitir eso, y en 2020 comenzamos los trámites y las gestiones para la demolición. Sin embargo, en medio de la pandemia, tuvimos que detener ese proceso. En 2022, pasada la peor ola de COVID-19, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional iniciamos los trabajos de limpieza y demolición de la estructura. Finalmente, el domingo pasado, con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y con la gobernadora Indira Vizcaíno, anunciamos la construcción de un nuevo hospital del IMSS en Manzanillo. La definición de qué tipo de infraestructura teníamos que construir en esa zona no fue sencilla, porque, si bien ya tenemos un hospital, es pequeño, y esa región ha experimentado un incremento en la demanda de servicios médicos. Con los proyectos de desarrollo que comenzó la gobernadora Indira Vizcaíno, creció la derechohabiencia y crecerá más ahora que la presidenta anunció su plan de desarrollo para Colima, que representará una inversión en infraestructura de más de 12,000 millones de pesos durante los próximos 2 años. Por eso, el hospital será altamente resolutivo. Tendrá 73 camas, 13 consultorios con 21 especialidades, 3 quirófanos, 22 máquinas de hemodiálisis y 10 sillones de quimioterapia. Contará con una unidad de cuidados intensivos y equipo de última generación. Con esto, terminamos la historia de un hospital fantasma y fortalecemos una nueva historia de justicia, salud y bienestar para el pueblo de Colima. Conocía muchas historias de fantasmas en la carretera. Pero la historia que leí en el periódico me impactó. Hablaba de una carretera fantasma. Se cuenta que hay una carretera comarcal en Paiporta, cerca de Valencia, donde ocurren unos sucesos un tanto extraños. Y lo más impactante es que en los últimos meses más de 10 personas han muerto allí. Y no se sabe la razón exacta. Nadie se había percatado de esta circunstancia ni se le había dado importancia hasta que se ha producido el testimonio del señor Martin. Este hombre narra un suceso que ha causado conmoción. El Sr. Ruiz vive en un chalet situado en la carretera mencionada. De este hecho deducimos que la conocen a la perfección. Una noche conducía de regreso del trabajo. Iba con mucha precaución, ya que en el ambiente reinaba una niebla muy espesa muy poco propia de aquella zona. Nunca había visto una niebla tan densa nunca. Y, de repente, tuvo que dar un frenazo brusco. Se encontró ante un cruce en la carretera, pero un cruce, un camino que no había visto nunca. Él llevaba 10 años viviendo allí, pasando 2 o 3 veces al día por allí. Nunca había visto ese camino.
Reanudó el trayecto con una sensación de extrañeza enorme, dudaba si realmente había visto un cruce o era solo su imaginación. Podía haber sido un efecto de la luna en la niebla, pero es que estaba seguro que había visto un camino. Al día siguiente regresó por el mismo camino, en dirección al trabajo, y al pasar por el mismo punto un escalofrío recorrió su cuerpo, no había ningún camino allí. En aquel lugar solo había un terraplén de 4 metros de altura. En ese momento se dio cuenta que si hubiera escogido el camino hubiera caído por él y se habría despeñado. Gracias a que conocía el trayecto no lo cogió. El suceso le había dejado muy confundido y lo comentó a unos amigos al llegar al trabajo. Todos rieron, salvo uno que palideció al instante, había oído hablar de esa carretera, de la historia de un camino que aparecía súbitamente en una noche de niebla densa, pero nunca la creyó. Ahora todo parecía aclararse, todo era cierto. Ellos han estado investigando. En esa carretera han muerto más de 10 personas despeñadas, pero es que no es el único caso en todo el país. Existen muchos accidentes de noche de niebla extrañamente densa. ¿Será casualidad o será que existen más carreteras fantasmas? Aquí está la historia de Miranda, una niña normal. Todo pasó una tarde como cualquier otra. Miranda estaba sola en casa ya que sus padres estaban todavía en el trabajo. Miranda estaba muy aburrida, no había nada que la entretuviese. Pensó en echarse una siesta o salir a jugar a la calle, pero no le apetecía, su aburrimiento fue en aumento. Miranda siempre tuvo la duda de que se sentía estar sola en un cementerio, pero sus papás le habían dicho muchas veces que no podía ir sola. A Miranda se le iluminó la mente y tuvo una idea, una loca idea, la de escapar de su casa e ir al cementerio. Salió de casa alegremente y fue de camino al cementerio más cercano, pero una vez allí, le impresionó. Nunca había estado sola y le dio miedo. Pero, decidida, entró al panteón. Cuanto más se adentraba, aunque el miedo no se le iba, más sentía una sensación de emoción. Miranda caminaba entre las tumbas, saltando de una para otra, leía lo que ponía en las descripciones, se sentaba a descansar, volvía a saltar. De repente, vio una tumba medio abierta, no se pudo resistir y subió, con cuidado, encima de ella por las orillas. En ese momento perdió el equilibrio y cayó sobre la tumba. Tristemente su cabeza impactó sobre el bordillo y se murió instantáneamente, pero este no fue el final de Miranda. Quien visita el cementerio dice que ha observado el alma de Miranda que vaga por el pasillo, algunas personas aseguran haber visto el alma de la pequeña saliendo de la tumba. Cuenta la leyenda que si eres pequeño y desobedeces a tus padres como lo hizo Miranda, cada vez que visites el panteón, te encontrarás con esta niña que lo único que quiere es tu ayuda para encontrar a sus padres y pedirles perdón por desobedecerles. Así que ya sabéis, niños, cuidado. Nayeli Gómez nos relata otra historia de terror. Cuenta la leyenda que el sonido de las ruedas de una carreta puso en alerta a pobladores de Oaxaca, pues siempre se escuchaba a la misma hora, por las adoquinadas callejuelas. La persona que se arriesgó a investigar de qué se trataba terminó encontrando la muerte y todo indicaba en su cuerpo que había sido de una forma muy trágica. Mucho tiempo atrás, en aquella época en donde todavía la electricidad no llegaba a Oaxaca, se presentó un inexplicable suceso del que todos hablaban. Allá, en lo que era conocido como el Callejón de la Soledad, ahora Av. Morelos, cerca del convento de las Capuchinas y cerca de la iglesia de la Soledad y de San José, en altas horas de la noche, cuando todo se encontraba en completa oscuridad. Las monjas que habitaban el recinto y que se encontraban cumpliendo alguna penitencia decían escuchar una vieja carreta recorrer las calles a paso rápido. La duda entre los pobladores de querer conocer de quién se trataba iba creciendo, pues el rechinar de las llantas y el galope de los caballos en ocasiones no los dejaba dormir. Inclusive en algunas ocasiones se podía escuchar a lo lejos el lamento de algunas personas. Fue una conocida señora del pequeño pueblo, la que una noche al escuchar que la carreta se acercaba decidió asomarse por la ventana para descubrir de quién se trataba, pudo ver la sombra de los grandes caballos. Pero de repente cuando trató de identificar quién era el cochero encapuchado, su sorpresa fue tal que terminó desmayada, pues se trataba de la mismísima muerte. Al tercer día la mujer fue encontrada muerta, llena de moretones, raspaduras y quemaduras, algo así como si hubiera sido arrastrada durante mucho tiempo.
Los pobladores pronto atribuyeron el fallecimiento a la carreta de la muerte, por lo que decidieron rezar durante las noches encerrándose en sus casas y evitando a toda costa asomarse por la ventana. A la fecha, en pleno siglo XXI, algunos habitantes todavía aseguran escuchar por las noches la famosa carreta, pero nadie se ha atrevido a salir nuevamente para descubrir de quién se trata, pues temen encontrar antes de lo esperado su muerte. Si te han gustado los relatos de terror, dale manita arriba, comenta, no olvides suscribirte, eso me ayudaría a subir más contenido de terror. Gracias.